Buenos días, queridos participantes. Nuevamente les doy la bienvenida a este sexto encuentro. Me disculpan, pero se interrumpió la conectividad. Entonces, bueno, ya volvemos a estar acá con la intención de prestar un buen servicio. Y en este momento voy a volver a compartir pantalla como lo había hecho ahora unos 5 minutos. Muy bien, ya estamos por acá. Entonces, bueno, vamos a salvar nuestro soporte para poderlo colocar en la plataforma. Esperemos un momento, por favor. Bueno, vamos a salir, volveremos a entrar con la intención de ver si se efectuó el capture de pantalla como tal. Un momento. Sí, bueno, muy bien. Ya tenemos nuestra captura. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con modelado de sistemas, ya que forma parte de nuestra unidad 3 titulada Evaluación de los sistemas y su representación a través de los modelos. El día de hoy pues vamos a hacer una pequeña introducción, luego hablaremos sobre el concepto de modelo, cuáles son los requisitos funcionales que debe presentar como tal, qué tipos de variables se pueden identificar allí, el proceso de evaluación visto como análisis y síntesis, y por último pues hablaremos de varios tipos de modelos desde diferentes ópticas para al final realizar el correspondiente cierre. En cuanto a lo que hemos venido trabajando, sabemos muy bien que este segundo corte que ya está por finalizar ha tenido que ver, perdón, con, disculpen, ha tenido entonces que ver con lo referente a el proceso de evaluación de los sistemas. Y como sabíamos muy bien, desde la unidad 2 veníamos viendo que existían diferentes tipos de sistemas que podían representarse a través de modelos. Entonces, hoy nos corresponde hablar al respecto. Vamos a conversar sobre ello. Un momento.
Bueno, eh, quería comentar entonces que ya habíamos visto anteriormente que el significado de modelo no era más que la representación de la realidad y que se elaboraba con la intención de comprenderla de manera más clara y objetiva, eh, haciendo una identificación de las variables y las relaciones, las variables que definían a esa realidad y a su vez de sus interrelaciones. Como tal, los modelos son usados a nivel de investigación y para elaborarlos es necesario presentar la realidad lo más presentar el modelo lo más de una manera sencilla, manejable y lo más cercano a la realidad, con la intención que de verdad la represente. Además de ello, pues se necesita conocer u observar claramente al inicio esa realidad, cómo está definida, a través de qué variables y sus interrelaciones, con la intención de posteriormente predecir el futuro comportamiento del sistema a medida que va evolucionando. En el caso de los científicos, cuando ellos establecen un modelo, ellos siempre están revisándolo para lograr la mayor precisión posible y la aproximación entre la teoría y la práctica. Sé muy bien que ustedes en su formación académica, cuando vieron en bachillerato química, pudieron haber visto diferentes tipos de modelos que podían representar al átomo. Entonces vieron modelos atómicos, el de Rutherford, el de Bohr, el de Thomson y el de la actualidad, así como que es el modelo dual onda-partícula, ¿verdad? Y bueno, ellos en sí son la representación a escala de la realidad, pero no son la realidad misma y por ello pues no pueden coincidir con el hecho como tal. No podemos olvidar que un sistema puede tener varios modelos. De hecho, en el tiempo, como venía afirmando, el átomo, el átomo fue planteado en diferentes etapas de la historia por diferentes estudiosos de la ciencia y cada una de estas representaciones aludía a algo específico que estos científicos defendían como tal para poder indicar que su modelo era lo más cercano o acertado a la realidad. En cuanto a digamos, los requisitos funcionales que debe tener un modelo, eh, es muy importante eh, que definan el comportamiento interno de los cálculos, los detalles técnicos, la manipulación de datos y otras funciones específicas que se muestran, como por ejemplo los casos de uso, es decir, cómo pueden ser usados. Estos requisitos funcionales son complementados por los requisitos no funcionales. Y como característica o algo típico de un requisito para que sea funcional es que contenga un nombre, un número de serie único y un resumen. Como tal, el núcleo del requisito es la descripción del comportamiento requerido, que debe ser clara y concisa. Este comportamiento puede provenir de reglas organizacionales o del negocio o ser descubiertas por interacción con usuarios, inversores y otros expertos que formen parte de la organización. En cuanto al concepto de estado de un sistema,
no es más que lo mínimo que puedo tener de información en un momento determinado y permite determinar el comportamiento de cualquier variable del sistema en cualquier instante de tiempo posterior. Este mismo concepto que fue postulado por Domínguez en el año 2006 también puede entenderse como el conjunto de variables tales que el conocimiento de esas variables al inicio, conjuntamente con el conocimiento de la entrada para un tiempo posterior a ese inicio, determinen completamente el comportamiento del sistema para cualquier tiempo posterior al inicio del mismo. Y además es necesario que, ya que se estudia las relaciones entre las variables, es necesario definir una variable de estado como aquel conjunto de variables que determinan el estado de un sistema dinámico y que están representadas por lo general por la letra X, conociéndose como tales X1, X2 hasta Xn, para describir el comportamiento dinámico de un sistema a través de dos cosas, tanto el vector de estado como el espacio de estado. Y ese espacio de estado va a comprender tres tipos de variables, que son las de entrada, las de estado y las de salida. Además de lo anterior, podemos decir que cuando se representan sistemas en el espacio de estado, pues se requiere a nivel matemático, si lo queremos hablar así, de ecuaciones diferenciales de n orden. Para aquellas personas que no han visto todavía en matemática 4, una ecuación diferencial no es más que la representación de la relación o el cociente entre dos variables que por lo general son entrada y salida, o son la variable dependiente y la independiente. A su vez, ese sistema que es llamado dinámico va a permitir ser representado a nivel matricial, y en esa matriz yo voy a tener el vector de variables de estado y a la vez de primer orden a través de la derivada, que me relaciona a la variable dependiente con la independiente, siendo la ecuación de estado una relación o interrelación entre las matrices de entrada de estado, A, que es la matriz de estado, B, que es la matriz de entrada, y C y el vector de variable de estado, así como el vector de primer orden. En cuanto a las variables de estado de fase, sencillamente son las variables de estado que se componen de una variable y sus n-1 derivadas, ¿ok? Y es muy importante que recuerden que no todas las variables físicas son variables de estado. Las variables de estado físico se refieren a cada una de las situaciones o formas físicamente distinguibles a través de la medición de algunas propiedades que presenta el sistema físico. Es decir, que en un sistema físico que está sufriendo cambios, un estado físico es cualquiera de las situaciones posibles como resultado de dichos cambios. Si nosotros hablásemos a nivel de química, ¿verdad? Pudiéramos ver que podemos tener un estado inicial, un estado intermedio y otro estado final. Cuando se está utilizando en el laboratorio un experimento en el cual queremos determinar el punto de ebullición de una sustancia específica, entonces él va a pasar por diferentes etapas
y esos cambios se van a ver reflejados en los valores de temperatura que arroja el instrumento de medida llamado termómetro. Bien, y entonces en aproximación, ¿cómo se puede observar esto? Es medible y es observable porque se va pasando, hay un calentamiento que produce que las moléculas que estaban originalmente muy atraídas, digámoslo así, hay una atracción molecular grande, a medida que va aumentando la temperatura, se van dispersando, sus enlaces se van separando y por ende y por tanto va a haber una observación del cambio de esas moléculas traducida en un cambio de estado como tal que lo conocemos como de sólido a líquido y posteriormente de líquido a gaseoso. Bueno, hablando de este tema número 3, referido a la evaluación de los sistemas, desde el inicio yo les comentaba que no era más que la unión de dos tipos de procesos, como lo eran el análisis y la síntesis. Y que con el análisis de sistemas se verifica cómo se desenvuelven cada una de las estructuras que se generan, fijando las entradas a dichas estructuras y determinando las salidas correspondientes. Además de eso, va a permitir que se reduzca el número de estructuras de proceso generadas. Mientras tanto que la síntesis es una etapa inventiva en donde tanto las entradas como las salidas del sistema son conocidas y se debe formular un conjunto de estructuras de proceso alternativas que permitan satisfacer el sistema de valores propuesto. Y entonces podemos decir que los dos, análisis y síntesis, son procedimientos mentales o procesos mentales, donde si hablamos del análisis, se hace una división mentalmente de todos los elementos o componentes del sistema sin olvidar su interrelación. Y por su parte, la síntesis es producida en función de los resultados obtenidos previamente en el análisis y permite descubrir las relaciones existenciales y características generales entre esas partes que forman el sistema. Bien. Al final, la síntesis va a permitir la sistematización del conocimiento, porque estoy sintetizando, es decir, estoy concluyendo. Con relación a los diferentes modelos que podemos observar en cuanto al ámbito de acción del sistema, tenemos varios. Tenemos desde los analógicos que van a permitir establecer un conjunto de convenciones que identifican características básicas del sistema. Ejemplo de ello lo tenemos como cuando tenemos un mapa que está impreso y que se ha construido en base a convenciones cartográficas que hacen legibles propiedades tales como la altitud, la latitud, distancia, localización física de objetos, entre otras cosas. Por su parte, aquellos modelos que son simbólicos van a permitir representar un objeto a través de la identificación y codificación de su estructura a nivel geométrico, estableciendo cuáles son sus elementos básicos. Además de esto, tenemos otro tipo de modelos como los matemáticos que pueden ser probabilísticos, determinísticos, de simulación
o descriptivos de optimización y de control. Con respecto a los probabilísticos, la palabra lo dice, están basados en la probabilidad, en el azar, mientras que los determinísticos son exactos e involucran cantidades muy específicas. A mano derecha vemos varios ejemplos de modelos matemáticos, entre ellos está el tamaño de una población, la concentración de un producto en una reacción química, también está la variación del área de un terreno de acuerdo a sus dimensiones. Podemos también hablar de los modelos de simulación o descriptivos que permiten pues predecir qué sucede en una situación concreta dada. Estos modelos pues pudieran establecer el simulacro de un choque, pudieran establecer el simulacro del movimiento de un avión, entre otras cosas. Mientras que aquellos que son de optimización, la palabra misma lo dice, en este caso se requiere comparar las diversas condiciones o los valores de un parámetro para poder establecer un criterio que me permita decir si es válido, es óptimo o no lo es, en función de qué es lo que realiza el sistema. Con respecto a los modelos de control, pues con ellos pues, lo que se quiere es ayudar a decidir qué nuevas medidas o qué variables deben ajustarse para obtener los resultados o estados que se desean del sistema. También tenemos otro tipo de modelos como los gráficos. Aquí tenemos una relación de ventas por ciudad a través del tiempo. Recordemos que nosotros estamos acostumbrados en matemática y en física al uso de los modelos matemáticos que me permiten a la vez realizar gráficas que establecen la relación entre, si estamos hablando de química, el cociente de la masa y el volumen, que lo que me da es una propiedad característica de los materiales, como lo es la densidad. Si hablamos en la parte de física, tenemos una interrelación entre el tiempo, que es la variable independiente y siempre se ubica en el eje de las y cualquiera de las variables, digamos, de estado, como lo son la posición, la velocidad o la aceleración. En cuanto a los modelos computacionales, un modelo computacional no es más que un modelo matemático en las ciencias de la computación que requiere el uso de software y hardware en las cuales se permite derivar o deducir de los experimentos, pudiera ser el pronóstico del tiempo, la simulación de un vuelo, entre otras cosas. Bien. Cuando se habla de otro tipo de modelos que me permiten establecer la relación o la estructura entre el estado y la transición, hablamos de una estructura ST, donde S me define el estado y T la transición. Entonces, esto me permite hacer una comparación entre sistemas y en base a esto, a los estados y las transiciones, ese modelo es una cuaterna, se le llama, conformado por como lo dije anterior, con el conjunto de estados del sistema modelo y el conjunto de transiciones del sistema modelo con correspondencia biunívoca entre
entre el uno y el otro. Esto pudiera ser como cuando realizamos experimentos en donde tenemos digamos, una muestra control y una muestra a la cual se le realizan diferentes cambios que van a producir diferentes estados en el sistema. Y entonces eso va a permitir observar la interrelación entre estos dos tipos de sistemas. Cuando se estudia la estructura UCE, eso sería la estructura universo, digamos. El universo es el todo. Pudiera ser que esas estructuras fueran iguales, aunque sus rasgos fueran diferentes. Bueno, jóvenes, esto ha sido lo que les he querido transmitir el día de hoy. Muy importante que tomen en consideración que los requisitos funcionales típicamente contienen un solo nombre, un solo número de serie y un solo resumen para el examen que van a tener o la actividad número 2. Y no olviden leer esta clase que les va a servir de mucho. Creo que hay una o dos preguntas que están relacionadas con esta última clase. Un placer haber estado con ustedes. Deseo de todo corazón que salgan muy bien en la actividad número 2 que se activa el día de hoy. O sea, desde esta mañana está activa. Es de suponer que ustedes esperaron para poder tener en consideración esta clase. Bueno, muchas gracias. Me despido de ustedes y solamente tendremos pendiente para esta semana una última clase probablemente, ya que ya he cubierto toda la unidad 3. Haré algunas aclaratorias en esta última reunión. Bueno, muchísimas gracias por su atención y como les dije, espero que salgan muy bien en la actividad número 2. Feliz fin de esta mañana e inicio de la tarde del día lunes 16 de junio del año 2025. Gracias, que estén bien. Y los espero en el próximo encuentro, que se va a celebrar esta semana, Dios mediante. Gracias. Hasta luego. Buen provecho.